Lo que pasa con el deber de seguridad en las estaciones diplomáticas, Lucas Hayes había aprendido durante 3 meses de brindar apoyo militar para negociaciones que no tenía la edad suficiente para comprender completamente, era que implicaba largos periodos de cuidadosa vigilancia interrumpidos por breves momentos de intensa preocupación sobre si acababas de presenciar algo que crearía incidentes interestelares. Había pasado la mayor parte de su despliegue administrando el mantenimiento del perímetro defensivo, coordinando con la seguridad de la estación los horarios de patrullaje y, en general, tratando de mantener funcionando sin problemas los sectores asignados del tercer batallón de seguridad mientras los diplomáticos realizaban sus negociaciones en salas de conferencias fuertemente custodiadas. El trabajo fue importante, pero no particularmente emocionante. Verificando matrices de sensores, verificando protocolos de acceso, asegurando que los sistemas defensivos permanecieran operativos sin ser lo suficientemente visibles como para poner nerviosas a las delegaciones visitantes sobre las capacidades militares de la humanidad. Lucas había sido bueno en eso, manteniendo el tipo de competencia confiable que le valió la responsabilidad sin atraer la atención que venía con un éxito espectacular o un fracaso catastrófico. Su turno actual había sido más largo de lo habitual, 16 horas coordinando el mantenimiento de emergencia después de que uno de los módulos de la red defensiva de la estación mostrara lecturas anómalas que resultaron ser un error de calibración en lugar de un mal funcionamiento real. Para cuando verificó que todos los sistemas funcionaban correctamente y presentó los informes correspondientes, estaba agotado de maneras que hicieron que sus turnos estándar en la torre aparecieran relajantes en comparación. Había regresado a sus aposentos en la sección residencial militar con exactamente un objetivo: dormir tantas horas como lo permitirá el horario de servicio antes del redespliegue de su unidad en 8 horas. Los cuartos en sí eran alojamientos militares estándar, pequeños pero funcionales, equipados con literas, almacenamiento, instalaciones básicas de higiene y el espacio justo para existir sin sentirse claustrofóbico. Lucas había personalizado el espacio mínimamente durante su asignación de 3 meses, agregando algunas fotos de su casa y algunos libros que tenía la intención de leer, pero para los que no había encontrado tiempo. Se había estado quitando el uniforme de servicio y preparándose para desplomarse en su litera cuando alguien llamó a su puerta con un ritmo incierto que sugería dudas en lugar de asuntos oficiales. El instinto inmediato de Lucas fue ignorarlo. Estaba fuera de servicio, agotado, y quien llamara probablemente podría encontrar a alguien más para manejar cualquier problema menor que hubiera surgido. Pero años de cortesía militar y el énfasis de sus padres en la decencia básica significaban que no podía permitirse dejar a alguien parado en el pasillo si necesitaba ayuda. Se volvió a poner la camisa, abrió la puerta, esperando a otro soldado o posiblemente a un oficial de estación con requisitos administrativos, y en su lugar se encontró mirando a una Bari que definitivamente no se suponía que estuviera en la sección residencial militar. El reconocimiento había sido inmediato. Lucas había pasado suficiente tiempo con el personal diplomático avari para identificar la especie al instante, y las túnicas formales y las elaboradas marcas faciales indicaban un estatus de alto rango incluso antes de que su cerebro se pusiera al día con los detalles específicos. El avari estaba parado en su puerta luciendo angustiado de maneras que trascendían los límites de las especies. Los patrones bioluminiscentes que mostraban colores que sus informes culturales habían indicado significaban confusión o ansiedad. Postura que conlleva la atención cuidadosa de alguien que intenta mantener la compostura mientras lidia con una situación que no esperaba. El cerebro de Lucas había pasado por aproximadamente 5 respuestas diferentes en el espacio de 3 segundos. Preocupación por violaciones del protocolo. Conciencia de que probablemente estaba mirando a alguien políticamente importante. Reconocimiento de que claramente estaba en algún tipo de problema, cálculo sobre qué complicaciones podrían surgir y, subyacente a todo, la simple reacción humana ante alguien que parecía perdido y angustiado. La decencia había ganado. Él se apartó de la puerta, le hizo un gesto para que entrara y le habló con el cuidadoso estándar que había estado practicando. Entra. Pareces perdido y posiblemente metido en algún tipo de problema. Déjame ayudarte. El avari había dudado, evaluando claramente si entrar en las habitaciones de un extraño era seguro, luego entró con un alivio visible. Lucas había cerrado la puerta para brindar privacidad y para evitar que alguien pasara y viera a un avari real en las habitaciones de un soldado humano, lo que crearía exactamente el tipo de atención que ninguno de los dos necesitaba. Soy el sargento Lucas Hayes, tercer batallón de seguridad, había dicho, tratando de proyectar una competencia tranquila mientras su cerebro trabajaba en cómo manejar esta situación. Supongo que se supone que no debes estar en la sección residencial militar, y supongo que probablemente seas lo suficientemente importante como para que la gente te busque. ¿Estás herido en peligro inmediato? ¿Necesita que me comunique con sus detalles de seguridad? Los patrones bioluminiscentes de la avari habían cambiado a una configuración que Lucas no podía interpretar, y ella había hablado con acento pero con un estándar claro. No estoy herido. Estoy perdido. Intentaba llegar a las cámaras del santuario donde los miembros de la delegación real pueden buscar meditación privada.
Seguí las instrucciones proporcionadas por el sistema de navegación de la estación, pero creo que los protocolos de traducción contenían errores. Claramente, esta no es una cámara santuario. Lucas había procesado esa explicación y llegó a varias conclusiones sobre errores de navegación, protocolos de seguridad que aparentemente no habían impedido que una Battle Royale deambulara por secciones restringidas y la realidad práctica inmediata de que tenía una princesa perdida en sus aposentos que necesitaba ayuda independientemente de las complicaciones diplomáticas que pudieran surgir. Las cámaras del santuario están en la sección residencial diplomática a unos 3 corredores de aquí a través de áreas que requieren una autorización de seguridad diferente a la que aparentemente tiene. Él me explicó, puedo escoltarte hasta allí, o puedo contactar a tu equipo de seguridad y hacer que te recojan. O si necesita unos minutos para recuperarse antes de lidiar con las explicaciones oficiales sobre cómo termina. De perdido, puedes sentarte aquí hasta que estés listo. Hizo un gesto hacia su pequeña área de asientos, una silla y un casillero para los pies, consciente de que estaba ofreciendo un alojamiento increíblemente inadecuado para alguien que probablemente vivía en un palacio y estaba acostumbrado a un entorno mucho más cómodo. No tengo mucho que ofrecer en términos de hospitalidad, pero tengo agua. Tengo un espacio tranquilo donde nadie te molestará durante al menos unos minutos, y no tengo interés en complicar tu situación más de lo que ya es. Lo que necesites, te ayudaré si puedo. La princesa, debido a que Lucas estaba cada vez más seguro de en qué se basaba, sus marcas y la calidad de sus túnicas, lo había mirado con una expresión que no podía leer del todo. Sus patrones bioluminiscentes cambiaban a través de varias configuraciones antes de establecerse en algo que podría haber sido sorpresa o evaluación. Ella se había sentado cuidadosamente en la silla, y Lucas había tomado agua de su pequeña provisión y se la había ofrecido con cortesía instintiva. Gracias, había dicho, aceptando el agua con el tipo de gracia cuidadosa que sugería un entrenamiento formal en protocolo diplomático. Soy la princesa Lyra, hija de la reina Satara del reino Avari. Y tiene razón en que mi presencia en la sección residencial militar creará complicaciones una vez que mis agentes de seguridad se den cuenta de que me falta en las áreas diplomáticas. Lucas había sentido que le caía un poco el estómago ante la confirmación de que estaba brindando un santuario informal a la realeza real, pero se había comprometido a ayudar y no estaba dispuesto a revertir el rumbo solo porque la situación era políticamente más significativa de lo que esperaba. Bueno, princesa Lyra, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, había dicho, tratando de proyectar calma mientras calculaba internamente lo que sus oficiales al mando iban a decir cuando inevitablemente esto llamara su atención. Tengo programada una redistribución en aproximadamente 8 horas, así que estaba planeando dormir, pero eso puede esperar si necesita a alguien con quien hablar o si desea compañía mientras descubre sus próximos pasos. Los patrones bioluminiscentes de Lyra habían cambiado de nuevo, y había hablado con algo que sonaba a curiosidad genuina. Ofreces asistencia sin preguntar qué beneficios podría brindarte dicha asistencia, sin tratar de aprovechar este encuentro para obtener ventajas políticas o avances sociales. Eso es inusual en mi experiencia con aquellos que aprenden mi identidad. Ofrezco asistencia porque eres una persona que necesitaba ayuda y yo estaba disponible para brindarla. Lucas había respondido demasiado cansado para realizar un lenguaje diplomático sofisticado. El hecho de que seas una princesa no cambia el cálculo básico de que ayudar a las personas perdidas o angustiadas es lo decente que se puede hacer. Cualquier implicación política es un problema de otra persona del que preocuparse. Mi trabajo en este momento es asegurarme de que estés a salvo y ayudarte a llegar a donde intentas ir. Había retirado el casillero para usarlo como asiento, manteniendo una distancia respetuosa mientras se mantenía lo suficientemente cerca para conversar. Aunque tengo curiosidad por saber cómo terminaste en la sección militar. Se supone que nuestros protocolos de seguridad evitan el acceso no autorizado entre zonas residenciales. Lyra parecía un poco avergonzada, sus patrones cambiaban a colores que Lucas comenzaba a reconocer como el equivalente a Bari de una admisión tímida. Es posible que haya tomado prestadas las credenciales de seguridad de uno de mis asistentes y luego haya seguido las instrucciones de navegación que ahora entiendo que estaban formateadas para el procesamiento visual humano en lugar de la interpretación espacial Avari. La combinación resultó en que pasara por alto los puntos de control de seguridad mientras me dirigía en una dirección completamente equivocada. Así que evitaste deliberadamente tu escolta de seguridad y luego te perdiste siguiendo malas instrucciones. Lucas había intentado no sonreír. Eso es honestamente impresionante a su manera. Aunque supongo que su equipo de seguridad se divertirá menos cuando se den cuenta de lo que sucedió. Estarán extremadamente despreocupados y mi madre estará disgustada. Es plazo insuficiente. Furioso podría ser más exacto. Lyra había bebido el agua que él le había proporcionado, pero yo necesitaba un espacio alejado de la supervisión constante, alejado del desempeño que requieren las funciones diplomáticas. Pensé que las cámaras del santuario proporcionarían esa privacidad, pero en cambio encontré tu puerta. Ella había mirado alrededor de sus aposentos con curiosidad. Esto es muy diferente de los alojamientos palaciegos.
Pequeños, funcionales, sin elementos decorativos más allá de esas fotografías y libros. ¿Vives así regularmente? En realidad, esto es relativamente cómodo para los estándares militares, había dicho Lucas. He tenido asignaciones en las que los cuartos eran literas compartidas en espacios de carga convertidos. Esta es una habitación privada con puerta real y almacenamiento personal. Eso es lujo en el servicio militar fronterizo. ¿Encuentras esto lujoso? El tono de Lyra había sugerido que estaba tratando de entender un concepto completamente extraño. Lo que yo consideraría un alojamiento básico apenas adecuado, lo consideras una provisión generosa. Diferentes contextos crean diferentes estándares, Lucas había respondido. Estoy seguro de que lo que consideras condiciones de vida normales parecería increíblemente elaborado. Para mí. No hace que ninguna de las perspectivas sea incorrecta, solo refleja diferentes experiencias y expectativas. Que se habían sentado en un cómodo silencio durante unos minutos y Lucas se había relajado a pesar de la situación surrealista. La princesa no parecía esperar entretenimiento constante ni cortesía elaborada. Ella estaba sentada en su habitación, recuperándose de su desventura de navegación y aparentemente apreciando el espacio tranquilo que él le había ofrecido. ¿Puedo preguntarte algo? Lyra había dicho eventualmente, claro. ¿Por qué me ayudaste? Antes de que supieras mi identidad, antes de que entendieras las implicaciones políticas, viste a un Avari perdido en la entrada de tu casa y tu respuesta inmediata fue ofrecer asistencia en santuario. Eso sugiere una compasión notable o una ingenuidad notable sobre cómo suelen proceder tales encuentros. Lucas había considerado seriamente la pregunta. Probablemente ambos. Ayudo porque pareces angustiado y no me gusta ver a la gente angustiada cuando puedo hacer algo al respecto. Y probablemente no pensé del todo a través de las implicaciones políticas antes de invitarte a mis aposentos, lo que sugiere cierta ingenuidad sobre los protocolos diplomáticos. Había hecho una pausa, pero no creo que cambiara la elección ni siquiera sabiendo las complicaciones. Necesitabas ayuda. Estaba disponible para ayudar. Todo lo demás es secundario a esa realidad básica. Los patrones bioluminiscentes de Lyra se habían convertido en algo que parecía casi una maravilla, y había estado abriendo la boca para responder cuando se interrumpían los golpes urgentes. El tipo de golpeteo oficial que sugería que el personal de seguridad había localizado a su carga desaparecida y no estaba particularmente contento con el lugar donde la habían encontrado. Lucas había abierto la puerta para encontrar a 3 guardias Avari cuyos patrones bioluminiscentes mostraban colores. No necesitaba una sesión informativa cultural para interpretarla como alarma y enojo. Junto con un oficial de seguridad humano de aspecto muy preocupado que aparentemente había sido llamado para coordinar la búsqueda. La princesa Lyra, la principal guardia Avari, había dicho con furia apenas controlada, se notó su ausencia hace 17 minutos, hemos estado registrando toda la sección diplomática. ¿Cómo llegó a estar en cuarteles militares con personal humano no autorizado? Me perdí siguiendo datos de navegación defectuosos. Lyra había respondido con el tipo de calma que sugería el entrenamiento real para mantener la compostura en situaciones incómodas. El sargento Hayes brindó asistencia cuando llegué angustiado a su puerta. No ha sido más que cortés y servicial, y no lo culparé por mis errores de navegación o mi elección de buscar privacidad lejos de la supervisión constante. Parecía que los guardias querían discutir, pero aparentemente contradecir a una princesa estaba por encima de su nivel de autoridad. El oficial de seguridad humana le había dado a Lucas una mirada que comunicaba claramente. Vamos a tener una conversación muy larga sobre esto más adelante, pero simplemente dijimos, sargento Hayes, deberá presentar un informe de incidente y estar disponible para informar. Entendido, señor, Lucas había respondido, ya componiendo mentalmente el informe que de alguna manera tendría que explicar cómo una princesa Avari había terminado en sus aposentos sin que pareciera incompetencia o violación deliberada del protocolo. Lyra se había puesto de pie, preparándose para irse con su destacamento de seguridad, pero se había detenido en la puerta. Gracias, sargento Hayes, por el agua, por el espacio tranquilo y por tratarme con amabilidad simple en lugar de realizar una cortesía elaborada o buscar una ventaja. Eso es más raro de lo que cabría esperar. Luego ella se había ido, arrastrada por su equipo de seguridad, y Lucas se había quedado parado en sus aposentos, tratando de procesar lo que acababa de suceder y preguntándose qué complicaciones surgirían de su decisión instintiva de ayudar a una princesa perdida que había llamado a la puerta equivocada. Él había presentado el informe del incidente a lo solicitado, Estado dio a conocer sus conclusiones por su oficial al mando, que había sido extraordinariamente la comprensión acerca de la situación dejando claro que Lucas probablemente debería evitar cualquier otro acto. La princesa Lyra regresó a la sección residencial diplomática rodeada de su equipo de seguridad y ya preparándose para la conversación con su madre que inevitablemente seguiría a su excursión no autorizada.
El reino avari otorgó una enorme importancia cultural al protocolo y al comportamiento adecuado, especialmente para los miembros de la familia real cuyas acciones se reflejaban en toda la civilización, desapareciendo de las áreas designadas sin escolta de seguridad, eludiendo los controles de acceso a través de credenciales prestadas y terminando en cuarteles militares con personal humano. Estas no fueron violaciones menores del protocolo, sino infracciones significativas que requerirían explicación. Lo que Lyra no había anticipado era cómo interpretaría su madre el encuentro una vez que salieran a la luz todos los detalles. Los avari habían evolucionado como depredadores sociales cuya supervivencia había dependido de leer con precisión la intención y evaluar el carácter de posibles aliados, amenazas potenciales y presas potenciales. Esa historia evolutiva les había dado una habilidad sofisticada para procesar microexpresiones, respuestas autónomas y patrones de comportamiento, desarrollando marcos culturales que trataban los encuentros accidentales como pruebas de carácter impulsadas por el destino en lugar de al azar. La creencia cultural sostenía que la forma en que alguien respondía a situaciones inesperadas, especialmente situaciones que involucraban vulnerabilidad o necesidad, revelaba su verdadera naturaleza más claramente que cualquier cantidad de desempeño cuidadoso durante las interacciones planificadas. Los intercambios diplomáticos formales fueron útiles para establecer relaciones políticas, pero los encuentros accidentales donde las personas no pudieron preparar respuestas o calcular ventajas. Esas fueron consideradas ventanas genuinas al carácter. Cuando la reina Satara se enteró de que su hija se había perdido y había terminado en las habitaciones de un soldado humano, su preocupación inmediata había sido por la seguridad de Lyra. Cuando supo los detalles de cómo había procedido el encuentro, la cortesía instintiva del soldado, su oferta de santuario sin pedir compensación o ventaja, su priorización del bienestar de Lyra sobre las implicaciones políticas. Su interpretación cambió de ese. Preocupación por la seguridad de la evaluación cultural. Los sensores de la estación habían grabado el encuentro, monitoreo estándar que las secciones diplomáticas mantenían por motivos de seguridad. La reina había revisado esas grabaciones con sus asesores principales, analizando cada detalle de la interacción entre su hija y el sargento humano. Lo que habían observado había sido notable para los estándares avari. El humano no había mostrado engaño en sus respuestas autónomas. Su ritmo cardíaco se había mantenido estable. Sus microexpresiones habían indicado una preocupación genuina en lugar de un rendimiento calculado. Su lenguaje corporal había transmitido instinto protector en lugar de interés depredador u oportunismo político. Había ofrecido ayuda sin preguntar qué recibiría a cambio. Había proporcionado espacio y recursos sin tratar de aprovechar el encuentro para obtener una ventaja. Había mantenido un comportamiento respetuoso a pesar de estar a solas con un joven y atractivo miembro de la realeza que técnicamente estaba en su poder. Este humano demostró que Kat, uno de los asesores principales, había observado que usaba un término avari que no se traducía limpiamente en estándar, sino que significaba más o menos atención protectora ofrecida a personas vulnerables sin expectativa de beneficio recíproco. Era una cualidad muy valorada en la cultura avari, considerada fundamental para un carácter confiable y esencial para cualquiera a quien se le diera la responsabilidad del bienestar de los demás. Le mostró Kat a nuestra hija cuando no tenía motivos para esperar que su comportamiento estuviera siendo observado o registrado. La reina Sitara había estado de acuerdo. Cuando el poder no estaba observando, cuando se podía reclamar una ventaja política, cuando la simple indiferencia hubiera sido comprensible, eligió la amabilidad. Esa elección revela el carácter más claramente que cualquier cantidad de desempeño diplomático. Las implicaciones culturales eran lo suficientemente significativas como para que la reina Satara solicitara una reunión formal con líderes diplomáticos humanos aparentemente para discutir un incidente que involucraba a su hija y personal militar humano. La delegación humana había llegado a la reunión preparada para el control de daños, lista para disculparse por cualquier violación del protocolo que hubiera ocurrido y asegurarle a la reina que se tomarían las medidas disciplinarias apropiadas. En cambio, la reina lo sorprendió al solicitar un elogio formal para el sargento Hayes, explicando que su comportamiento durante el encuentro accidental había demostrado exactamente las cualidades que los avari más valoraban en posibles aliados y socios. Su soldado trató a mi hija con amabilidad cuando no tenía audiencia que impresionar, ni autoridad que complacer, ni ventaja que obtener. La reina había dicho que eso revela más sobre el carácter humano que meses de negociaciones diplomáticas cuidadosamente administradas. Si la humanidad produce soldados que responden a extraños vulnerables con un cuidado protector instintivo, entonces se puede confiar en la humanidad de maneras que la capacidad militar o el poder económico por sí solos nunca podrían establecer. Que la delegación humana se había sorprendido visiblemente por esta interpretación, habiendo esperado censura en lugar de elogios, pero habían aceptado la evaluación de la reina y acordaron reconocer al sargento Hayes por su conducta diplomática, mientras se preguntaban en privado qué había sucedido exactamente durante el encuentro que había creado tal impresión positiva. El propio Lucas no sabía nada de esto cuando su oficial al mando lo llamó 3 días después del incidente, informándole que su redistribución se estaba retrasando y que debía asistir a una función diplomática formal a petición personal de la reina.
No lo entiendo, señor, había dicho Lucas, sintiéndose cada vez más preocupado por las complicaciones que habían surgido. ¿Estoy siendo disciplinado por la violación del protocolo? Porque presenté un informe completo del incidente y estoy preparado para aceptar la responsabilidad de cualquier infracción. No estás siendo disciplinado, sargento. Estás siendo elogiado. Su oficial al mando parecía divertido. Aparentemente, tu instinto de ayudar a una princesa perdida ha creado resultados diplomáticos inesperadamente positivos. La reina quiere reconocer formalmente su conducta y rechazar su invitación sería en sí mismo un incidente diplomático. Entonces, estás asistiendo a la recepción. Estás aceptando cualquier reconocimiento que ella ofrezca y estás representando a la humanidad con la misma decencia básica que mostraste cuando invitaste a la princesa Lyra a tus aposentos. La recepción había sido exactamente el tipo de función formal elaborada que Lucas solía evitar. Asientos cuidadosamente dispuestos, presentaciones ceremoniales, observadores diplomáticos de múltiples especies, todos observando para ver qué implicaciones políticas surgirían. Lucas había asistido vestido con su uniforme de gala, sintiéndose visible e incómodo mientras trataba de recordar qué tenedor usar y qué gestos culturales podrían ofender a qué especie. La princesa Lyra había estado presente, sentada cerca de su madre en el dais elevado reservado para la realeza Avari, y cuando sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación, ella sonrió con lo que parecía una calidez genuina en lugar de cortesía diplomática. Sus patrones bioluminiscentes habían cambiado a colores que Lucas comenzaba a reconocer como indicativos de reconocimiento complacido. El comentario formal había sido breve pero significativo. La reina Satara hablando sobre la importancia de Kat, sobre cómo el carácter se reveló más claramente en momentos no planificados, sobre la demostración de la humanidad a través de la amabilidad instintiva de un soldado de que se podía confiar en ellos como aliados genuinos en lugar de solo socios estratégicos. Lucas había recibido un medallón formal que indicaba el reconocimiento de la Casa Real Avari y había logrado pronunciar un breve discurso de aceptación que agradecía a la reina por su generosidad mientras se sentía completamente fuera de su alcance. Después de que concluyó la ceremonia formal y la recepción cambió a una interacción social más informal, la princesa Lyra se le acercó con 2 vasos de algo que su patrón bioluminiscente sugería que era seguro para el consumo humano. Felicitaciones por tu nombramiento, le había dicho, ofreciéndole uno de los vasos. Aunque sospecho que te estás preguntando exactamente por qué te están elogiando, ya que desde tu perspectiva simplemente ofreciste ayuda a alguien que estaba perdido. Eso es más o menos exactamente lo que me pregunto. Lucas había admitido que tu madre habló sobre KTH y la evaluación del carácter y la importancia diplomática, pero no estoy seguro de entender cómo ofrecerte agua y una silla se traduce en ser reconocido como una demostración de la confiabilidad de la humanidad entre mi gente. Los encuentros accidentales se consideran pruebas de carácter impulsadas por el destino. Lyra había explicado, creemos que como alguien responde cuando no pueden preparar, cuando no hay audiencia para impresionar, cuando la simple indiferencia podría ser comprensible, lo que revela su verdadera naturaleza. Usted respondió a la búsqueda de un perdido Avari en su puerta con instintivo de protección de atención. Se ofrecen santuarios sin preguntar lo que recibirá a cambio. Usted priorizadas mi bienestar, implicaciones políticas o de conveniencia personal. Ella había hecho una pausa. La estación de los sensores registran la totalidad de nuestro encuentro. Mi madre y sus asesores analizaron cada detalle de sus respuestas autónomas, sus microexpresiones, sus patrones de comportamiento. No encontraron engaño, ni cálculo. Ningún intento de aprovechar la situación para obtener una ventaja, solo una preocupación genuina por un extraño en apuros y la voluntad de ayudar sin expectativas de beneficio. Esa combinación es lo suficientemente rara como para que mi madre la considere un indicador significativo de su carácter y, por extensión, de la confiabilidad de la humanidad como aliados. Lucas había procesado esta explicación mientras trataba de manejar la incomodidad de enterarse de que su interacción privada había sido grabada y analizada por el liderazgo de Avari. Así que estoy siendo reconocido por la decencia humana básica. Estás siendo reconocido por demostrar el cuidado protector que te ha ofrecido a personas vulnerables sin expectativas de beneficio recíproco. Es una calidad que mi gente valora mucho porque indica confiabilidad en formas que la negociación política o la alianza estratégica nunca logran del todo. Los patrones bioluminiscentes de Lyra habían cambiado a una configuración que parecía casi traviesa. Además, a mi madre le complace que inadvertidamente haya probado el carácter humano a través de mis errores de navegación, aunque todavía está bastante enojada porque pasé por alto mi equipo de seguridad para pasear por la estación. Hablaron durante 1 hora más. Lucas se está relajando gradualmente al darse cuenta de que Lyra estaba genuinamente interesada en conversar en lugar de simplemente mostrar cortesía diplomática. Ella le había preguntado sobre su servicio militar, su familia, sus experiencias durante el despliegue. Le había preguntado sobre la cultura Avari, sobre cómo era crecer como princesa, sobre sus propios intereses más allá del papel diplomático formal. Para cuando concluyó la recepción, Lucas había formado lo que parecía el comienzo de una amistad real en lugar de solo un conocido diplomático.
Y se había dado cuenta de que los patrones bioluminiscentes de Lyra mostraban constantemente colores que, según su limitado conocimiento cultural, indicaban un compromiso complacido. Espero que podamos continuar esta conversación, había dicho Lyra mientras terminaba la recepción. Aunque quizás en entornos menos formales que las recepciones diplomáticas, si permanece en la estación para las negociaciones extendidas, podríamos reunirnos para discusiones más informales. Me gustaría eso, había respondido Lucas, queriéndolo decir más de lo que esperaba que lo dijera. Sin embargo, debo advertirte que una conversación informal conmigo involucra muchas preguntas sobre cosas que no entiendo, ya que todavía estoy aprendiendo sobre la cultura avari y los protocolos diplomáticos. Bien. Me gustan las preguntas. Son más interesantes que las elaboradas cortesías que la mayoría de la gente realiza cuando se entera de que soy una princesa. Lyra había sonreído. Además, hacer preguntas es considerablemente más respetuoso que fingir que entiendes cosas que no entiendes, ya que sugiere un interés genuino en aprender en lugar de simplemente realizar un comportamiento diplomático apropiado. Habían acordado reunirse nuevamente, aparentemente para un intercambio cultural que ayudaría a Lucas a comprender mejor la perspectiva avari y al mismo tiempo le daría a Lyra la oportunidad de tener conversaciones que no estaban completamente escritas por protocolo. Lo que ninguno de los dos había reconocido aún era que las reuniones también se estaban convirtiendo en algo más personal, impulsado por un interés mutuo genuino en lugar de solo un deber diplomático o curiosidad cultural. La puerta equivocada a la que había llamado la princesa Lyra, el error de navegación que la había llevado a los cuartos de los soldados cansados en lugar de las cámaras del santuario, comenzaba a parecerse menos a un error y más al encuentro impulsado por el destino que la cultura avari consideraba que era. Durante los siguientes 3 meses, las reuniones regulares de Lucas y Lyra evolucionaron de un intercambio cultural formal a una amistad genuina caracterizada por el tipo de conversación honesta que ambos encontraron refrescante en comparación con sus interacciones habituales y cuidadosamente administradas. Se reunirían en varios lugares neutrales alrededor de la estación diplomática. Salones de observación, jardines botánicos, cafeterías tranquilas fuera de las horas pico, lugares donde podían hablar sin la atención constante de los detalles de seguridad u observadores diplomáticos. Lucas aprendió sobre los marcos culturales avari, sobre la historia evolutiva que había moldeado su capacidad de leer la intención debajo del comportamiento, sobre la compleja dinámica política por la que Lyra navegaba como heredera del reino. Ella explicó el concepto de KTH con más detalle, describiendo cómo la sociedad avari otorgaba un enorme valor a la atención protectora ofrecida sin expectativas de beneficio recíproco. Como esa cualidad se consideraba fundamental para un carácter confiable. Cuando me ofreciste santuario esa primera noche, demostraste a Kat sin saber que lo estabas haciendo, había explicado durante una de sus conversaciones. Por eso fue tan significativo para mi madre y sus asesores. No estabas realizando un comportamiento que pensabas que nos impresionaría. Solo estabas siendo tú mismo, respondiendo instintivamente a alguien en apuros. Esa autenticidad es lo que hizo que el encuentro tuviera sentido. Lyra aprendió sobre la cultura militar humana, sobre la infancia de Lucas en una pequeña comunidad agrícola en una de las colonias fronterizas de la humanidad, sobre la filosofía práctica que lo había llevado al servicio militar y luego a asignaciones de seguridad diplomática. Le fascinaban sus descripciones de las estructuras sociales humanas, la forma en que las comunidades se formaban en torno al trabajo compartido en lugar de los estrictos arreglos jerárquicos, el valor que se le daba a la iniciativa individual y la responsabilidad personal. Su especie parece notablemente cómoda con la ambigüedad y la improvisación. Ella había observado que la cultura avari enfatiza la planificación cuidadosa y el cumplimiento de los protocolos establecidos. Describe situaciones en las que los humanos simplemente lo resuelven sobre la marcha, confiando en el juicio individual en lugar de esperar la orientación oficial. Hacemos eso mucho, Lucas había estado de acuerdo. A veces porque no existe orientación oficial para situaciones novedosas. A veces porque confiamos en que las personas sobre el terreno puedan tomar mejores decisiones que la autoridad distante. A veces porque valoramos más la capacidad de adaptación que la comodidad de saber exactamente lo que se espera. Lo que más sorprendió a Lucas fue descubrir cuánto disfrutaba conversar con alguien cuya perspectiva era fundamentalmente diferente a la suya. Lyra desafió sus suposiciones sobre la autoridad, sobre la responsabilidad social, sobre la relación entre la libertad individual y el bienestar colectivo. Sus preguntas lo hicieron pensar más detenidamente sobre cosas que siempre había dado por sentado, lo obligaron a articular valores que nunca había examinado explícitamente. Y lo que sorprendió a Lyra fue descubrir cuánto valoraba la honestidad directa de Lucas, su disposición a admitir cuando no sabía algo, su negativa a realizar una experiencia que no poseía. La mayoría de las personas en su vida, asesores, cortesanos, personal diplomático, abordaron las conversaciones con ella como un desempeño político, calculando cuidadosamente lo que dijeron para promover sus intereses o evitar ofender. Lucas simplemente le hablaba como si fuera una persona que le parecía interesante, haciéndole preguntas y ofreciéndole observaciones sin aparente preocupación por cómo podrían interpretarse políticamente.
Eres notablemente indiferente a decir algo incorrecto, había notado durante una conversación. La mayoría de las personas son muy cuidadosas a mi alrededor, muy preocupadas por ofender o dañar potencialmente. Su relación con la casa real. Simplemente expresa tus pensamientos reales y confía en que los encontraré interesantes o te diré si has entendido mal algo. Supongo que preferirías tener una conversación honesta que una actuación cuidadosa, había respondido Lucas. Y si digo algo genuinamente ofensivo, me corregirás y aprenderé del error. Parece más útil que simplemente no expresar nunca una opinión que posiblemente pueda estar equivocada. Su amistad fue notada tanto por el personal diplomático humano como por el Avari, quienes la vieron con una mezcla de aprobación y preocupación. La aprobación provino de aquellos que vieron la relación como evidencia de una cooperación intercultural exitosa, una prueba de que los humanos y los Avari podían formar conexiones genuinas más allá de la alianza política formal. La preocupación provino de quienes se preocupaban por las implicaciones políticas, sobre si la relación podría crear expectativas u obligaciones que complicarían el cuidadoso equilibrio diplomático que ambas partes intentaban mantener. La reina Cítara observó la amistad de su hija con el soldado humano con un interés que iba más allá del cálculo diplomático. Reconoció en los patrones bioluminiscentes de Lyra los signos de afecto y respeto genuinos. Vio la forma en que la compostura cuidadosa habitual de su hija se relajaba cuando se preparaba para una de sus reuniones habituales con Lucas. Y señaló que el comportamiento de Lucas se mantuvo consistentemente en la atención protectora ofrecida sin expectativas de beneficio, un interés genuino en el bienestar de Lyra que no parecía impulsado por su posición política. Tu amistad con el sargento humano parece estar convirtiéndose en algo más que un intercambio cultural. La reina había observado durante una de sus conversaciones privadas con Lyra. Disfrutamos de la compañía del otro, había respondido Lyra, sus patrones bioluminiscentes mostraban colores que indicaban reconocimiento defensivo. Es interesante hablar con él, y me trata como una persona en lugar de como una princesa que necesita ser manejada con cuidado. No estoy criticando. Estoy notando que muestras patrones bioluminiscentes de apego genuino y que las respuestas autónomas del humano cuando está en tu presencia sugieren sentimientos recíprocos, incluso si no los ha reconocido explícitamente. La reina Cítara había sonreído. El encuentro accidental que inició su amistad puede tener un significado más duradero de lo que ninguno de los dos anticipó. Está sugiriendo implicaciones románticas donde existe una simple amistad, Lyra había protestado, aunque sus patrones bioluminiscentes sugerían que ella misma había estado considerando exactamente esas implicaciones. Estoy sugiriendo que Caret demostró consistentemente que con el tiempo puede convertirse en vínculos más profundos, y que las diferencias culturales entre su especie pueden ser obstáculos menos significativos de lo que teme. La reina había hecho una pausa. Pero también estoy sugiriendo que si ocurre tal desarrollo, deberá tener claras sus propias intenciones y estar dispuesto a navegar por las complejidades que inevitablemente crean las relaciones entre especies. Lyra había pensado en esa conversación repetidamente durante las semanas siguientes, prestando más atención a sus propias respuestas emocionales durante sus reuniones con Lucas y reconociendo que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la simple amistad hacia algo más complicado y significativo. Pero no estaba segura de cómo abordar esos sentimientos. Incierto si Lucas experimentó un apego similar y preocupado por las complicaciones que podrían surgir si ella reconocía el cambio de la amistad a algo más profundo. La situación llegó a un punto crítico durante una crisis diplomática que requirió que el batallón de seguridad de Lucas implementara protocolos de emergencia. Un grupo terrorista que se oponía a la cooperación humana de Avari había intentado sabotear uno de los sistemas críticos de la estación, lo que requería una respuesta militar inmediata y el cierre temporal de todas las secciones diplomáticas. Lucas había sido parte del equipo de respuesta, trabajando turnos de 16 horas para asegurar la estación e investigar el sabotaje, mientras que Lyra y el resto del personal diplomático estaban confinados en áreas fuertemente custodiadas por su seguridad. La crisis duró 4 días durante los cuales Lucas y Lyra no tuvieron contacto directo a pesar de que ambos estaban al tanto de la situación de los demás. Cuando finalmente se resolvió la crisis y se reanudaron las operaciones normales, Lyra había ido directamente a las habitaciones de Lucas, las mismas habitaciones donde su amistad había comenzado 3 meses antes, y llamó a su puerta con el tipo de intensidad urgente que sugería que había estado pensando en algo importante. Y necesitaba abordarlo de inmediato. Lucas había abierto la puerta luciendo agotado después de 4 días de respuesta a la crisis. Y su expresión cuando la vio había cambiado a sorpresa, alivio y algo que parecía casi alegría antes de volver a calmarse cuidadosamente. Lyra, me alegro de que estés a salvo. Oí la sección de diplomacia se ha bloqueado por motivos de seguridad, pero no tengo los detalles acerca de si alguien se ve directamente amenazada. ¿Estoy bien? Los protocolos de seguridad fueron efectivos. Lyra había entrado en sus aposentos sin esperar invitación y Lucas había cerrado la puerta detrás de ella. Pero tengo que decirte algo, y tengo que decirte ahora, antes de convencerme de que mantener una amistad sin complicaciones es más seguro que el reconocimiento de lo que he estado sintiendo.
Lucas parecía simultáneamente esperanzado y preocupado, y Lyra había reconocido en sus microexpresiones que entendía lo que estaba a punto de decir incluso antes de decirlo. He desarrollado sentimientos por ti que se extienden más allá de la amistad, había dicho, obligándose a ser directa a pesar de la vulnerabilidad que creaba esa admisión. Sentimientos románticos que he estado tratando de ignorar porque las relaciones entre especies crean enormes complicaciones y porque no estaba segura de si experimentabas un apego similar. Pero estos últimos 4 días, sin saber si estabas a salvo, preocupándome por la crisis sin poder hacer nada útil, me hizo darme cuenta de que me preocupo por ti de una manera que la simple amistad no capta del todo. Ella había hecho una pausa, observando su reacción. No te estoy pidiendo que seas recíproco si no sientes lo mismo, pero no. Ed, para ser honesto sobre lo que estoy experimentando, incluso si complica nuestra amistad o crea dificultades políticas. Lucas había estado callado por un momento, procesando. Luego cerró la distancia entre ellos y tomó su mano con el mismo cuidado gentil que había mostrado al ofrecerle agua 3 meses antes. Había estado desarrollando sentimientos similares, admitió, pero estaba tratando de no reconocerlos porque tú eres una princesa y yo soy sargento. Porque las relaciones entre especies son complicadas. Porque no quería suponer que tu interés en nuestra amistad indicaba apego romántico. Estos últimos 4 días trabajando en la respuesta a la crisis mientras se preocupaba por si la sección diplomática estaba a salvo, si usted estaba a salvo. Me hizo darme cuenta de que también me preocupo por ti de maneras que van más allá de la amistad. Los patrones bioluminiscentes de Lyra habían cambiado a colores que Lucas había aprendido que indicaban alegría y alivio, y ella había sonreído con genuina felicidad. Entonces, ambos estamos desarrollando sentimientos románticos que hemos estado tratando de no reconocer porque nos preocupan las complicaciones y nos preocupa presumir demasiado sobre las intenciones de los demás. Aparentemente, sí, Lucas le había devuelto la sonrisa, que probablemente sea la forma más humana y avari posible de abordar el desarrollo de una relación. Ambos pensamos demasiado en las implicaciones políticas en lugar de simplemente reconocer que disfrutamos de la compañía del otro y queremos explorar a dónde nos puede llevar eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lyra había preguntado. Porque reconocer el interés romántico mutuo es significativamente más fácil que navegar por lo que viene después dadas las realidades políticas y las diferencias culturales. Lo tomamos despacio. Lucas lo había sugerido. Seguimos pasando tiempo juntos. Tenemos conversaciones honestas sobre lo que queremos y las preocupaciones que tenemos. Y descubrimos si se trata de una relación sostenible a largo plazo o si se trata de una hermosa amistad que eventualmente necesitará seguir siendo amistad porque las complicaciones son demasiado importantes para superarlas. Ese es un enfoque notablemente sensato. Tengo mis momentos. Lucas había hecho una pausa. Aunque debería advertirte que si buscamos una relación romántica, eventualmente tendremos que decírselo a la gente y eso creará exactamente el tipo de complicaciones políticas que hemos estado tratando de evitar. Pero soy consciente de que mi madre tendrá opiniones. Sus oficiales al mando tendrán preocupaciones. Varios miembros del personal diplomático se preocuparán por las implicaciones para las negociaciones. Los patrones bioluminiscentes de Lyra habían mostrado determinación, pero estoy dispuesto a sortear esas complicaciones si es así, porque creo que lo que estamos construyendo podría valer la pena la dificultad. Habían pasado el resto de la noche hablando sobre realidades prácticas, como mantener la relación dadas sus respectivas responsabilidades, cómo manejar el escrutinio político, qué diferencias culturales necesitarían para navegar, qué necesitaban cada uno de un socio. Fue un trabajo prosaico que eliminó parte del romance al reconocer los sentimientos mutuos, pero también fue una base necesaria para construir algo sostenible en lugar de simplemente disfrutar de la emoción inicial sin considerar complicaciones a largo plazo. Para cuando Lyra salió de su habitación esa noche, habían establecido un marco para explorar su relación y al mismo tiempo eran realistas sobre los desafíos que enfrentarían. No fue perfecto, no estuvo exento de incertidumbres significativas, pero fue 18 meses después de que la princesa Lyra llamara a la puerta equivocada y encontrara la neblina de Luca en lugar de las cámaras del santuario. Se unieron en una ceremonia formal que marcó la conclusión exitosa de las negociaciones diplomáticas de los Avari humanos y el establecimiento de una alianza integral entre sus civilizaciones. Las negociaciones habían producido marcos para la cooperación comercial, la defensa mutua, el intercambio cultural y la coordinación política que darían forma al futuro de ambas especies durante generaciones. Pero el momento más significativo de la ceremonia, según muchos observadores, no fue la firma de tratados formales. Fue el anuncio de la reina Satara de que su hija había optado por formalizar el vínculo con una pareja humana y que se reconocería que este vínculo tenía el mismo significado político y cultural que las asociaciones reales, tradicionales Avari. Hace 18 meses, mi hija cometió lo que parecía ser un simple error de navegación, dijo la reina, dirigiéndose al cuerpo diplomático reunido y a los representantes de los medios de docenas de especies. Ella siguió traducción defectuosa a protocolos y terminó en cuartos pertenecientes a sargento Lucas Hayes, de la Humanidad del Tercer Batallón de Seguridad.
Lo que podría haber sido una mera vergüenza se convirtió cultural significativo momento cuando el sargento respondió a mi hija a la angustia con instintivo cat. Atención protectora ofrecida sin expectativa de beneficio. Ella hizo una pausa, permitiendo que el significado cultural se registrara en la delegación Avari, mientras que los traductores humanos se aseguraban de que el concepto se transmitiera adecuadamente a los observadores no Avari. Ese encuentro accidental reveló el carácter más claramente de lo que podrían haber logrado meses de intercambio diplomático formal. Demostró que la humanidad produce individuos capaces de cuidar genuinamente a extraños vulnerables. Individuos que priorizan el bienestar de los demás sobre el beneficio personal, incluso cuando nadie está mirando para recompensar tal comportamiento. La reina Satara había hecho un gesto hacia Lucas y Lyra, que estaban juntos en la plataforma ceremonial. Mi hija y el sargento Hayes han pasado los últimos 18 meses construyendo una relación basada en el respeto mutuo, el afecto genuino y el compromiso compartido de navegar por las complejidades que inevitablemente crean las asociaciones entre especies. Han demostrado que las diferencias culturales, aunque significativas, no necesitan ser obstáculos insuperables para una conexión significativa. Ella había sonreído. Algunos verán este vínculo como una declaración política sobre la cooperación humana Avari. Otros lo verán como una relación romántica que trasciende los límites de las especies. Ambas interpretaciones tienen mérito. Pero lo veo como una validación del principio que impulsó nuestras negociaciones desde el principio. Ese carácter importa más que las credenciales. Que el cuidado genuino importa más. Un posicionamiento estratégico. Y que los encuentros accidentales pueden revelar la verdad con mayor claridad que las actuaciones diplomáticas cuidadosamente gestionadas. La ceremonia formal de vinculación que siguió fue una mezcla de tradiciones humanas y Avari cuidadosamente diseñada para honrar ambos marcos culturales al tiempo que creaba nuevas prácticas híbridas que reflejaban la naturaleza de la relación entre especies. Lucas y Lyra intercambiaron votos que reconocían tanto el compromiso personal que estaban haciendo como el significado simbólico más amplio que su vínculo tenía para sus respectivas civilizaciones. Te elijo no por ventaja política o necesidad diplomática, sino porque demuestras KTH en cada interacción, porque priorizas la conexión genuina sobre el desempeño cuidadoso y porque construir una vida contigo parece más valioso que cualquier consuelo que pueda brindar evitar complicaciones entre especies. Lyra había dicho durante sus votos formales, te elijo no porque seas una princesa o porque nuestra relación tenga fines políticos, sino porque me desafías a pensar más detenidamente sobre mis suposiciones, porque valoras la honestidad sobre la adulación. Y porque la persona que eres me importa más que cualquier dificultad que puedan crear las diferencias culturales, Lucas había respondido. La ceremonia había sido presenciada por representantes de 18 especies diferentes, transmitida en territorios humanos y Avari y analizada extensamente por observadores políticos que intentaban determinar qué implicaciones tendría el vínculo real para la alianza más amplia. Pero para Lucas y Lyra, el significado era más personal. Reconocimiento formal de que lo que había comenzado con una puerta equivocada y amabilidad instintiva se había convertido en una asociación comprometida que valía la pena proteger a pesar de las complicaciones. Las implicaciones políticas fueron ciertamente significativas. El vínculo entre una princesa Avari y un soldado humano se convirtió en símbolo de la alianza misma. Demostración concreta de que la cooperación entre sus especies podría extenderse más allá de los tratados formales hacia una conexión personal genuina. Influyó en la forma en que ambas civilizaciones abordaron su relación, creando la expectativa cultural de que las interacciones humanari deberían priorizar el compromiso auténtico sobre el cálculo puramente estratégico. La carrera militar de Lucas dio un giro inesperado a medida que pasaba de las asignaciones de seguridad al trabajo de enlace diplomático utilizando su posición única como humano vinculado a la realeza Avari para facilitar la comunicación y el entendimiento cultural entre la especie. No era la trayectoria profesional que había anticipado cuando se unió al ejército, pero era un trabajo que se sentía significativo de una manera que el deber puro de seguridad nunca tuvo. El papel de Lyra dentro de la estructura política Avari también evolucionó. Su vínculo con Lucas le dio una perspectiva sobre la cultura humana que resultó valiosa para navegar por la compleja dinámica de la alianza. Se convirtió en defensora de políticas que priorizaban la asociación genuina sobre los arreglos jerárquicos, basándose en su propia experiencia de relación entre especies para informar sus posiciones políticas. 5 años después del incidente de la puerta equivocada, asistieron a una reunión para celebrar la implementación exitosa de la primera fase de la alianza. Varios funcionarios dieron discursos sobre el crecimiento del comercio, la cooperación en seguridad y los programas de intercambio cultural que acercaban a humanos y Avari a través de docenas de mundos. Pero el momento que más se recordaría fue cuando una joven estudiante Avari le preguntó a la princesa Lyra qué consejos daría a los demás considerando las relaciones entre especies cruzadas. Dadas las complicaciones y los desafíos culturales que inevitablemente enfrentan tales asociaciones. Les diría que recuerden que las complicaciones no significan automáticamente que algo no valga la pena.
Lyra había respondido, mi relación con Lucas ha requerido una negociación constante sobre las expectativas culturales, conversaciones periódicas sobre lo que cada uno necesita y los compromisos que estamos dispuestos a hacer, un esfuerzo continuo para comprender perspectivas que no nos resultan naturales a ninguno de los dos. Ese esfuerzo es real y a veces es difícil. Pero la alternativa, evitar una conexión significativa porque podría ser complicada. Eso parece elegir la seguridad sobre el crecimiento, la comodidad sobre la asociación genuina. Ella había hecho una pausa. También les diría que la base más importante para cualquier relación, entre especies o de otro tipo, es el tipo de carácter que mi madre llama caret. Atención genuina por el bienestar de su pareja que no dependa de recibir atención equivalente a cambio. Lucas demostró esa cualidad antes de conocer mi identidad, antes de tener alguna razón para esperar que su amabilidad fuera recompensada. Esa base de cuidado auténtico nos ha sostenido a través de todas las dificultades que hemos encontrado porque ambos sabemos que priorizamos el bienestar del otro por encima de la conveniencia personal o la ventaja política. Que Lucas había añadido su propia perspectiva. Y les diría que admitir cuando no entiendes algo es más respetuoso que fingir que entiendes. Pasé meses haciéndole preguntas a Lyra sobre la cultura avari, sobre por qué ciertas cosas le importaban, sobre lo que necesitaba de una pareja. Algunas de esas preguntas probablemente le parecieron básicas u obvias. Pero ella apreció que yo estuviera tratando de aprender realmente en lugar de asumir que mis marcos humanos serían adecuados para comprender su perspectiva. La conversación había continuado durante otra hora. Varias personas preguntaron sobre desafíos específicos en los que habían navegado y cómo habían abordado situaciones en las que las diferencias culturales creaban conflictos. Tanto Lucas como Lyra habían sido honestos sobre las dificultades al tiempo que enfatizaban que una asociación genuina requería un esfuerzo sostenido independientemente de si los socios eran de la misma especie o de especies diferentes. 10 años después del incidente de la puerta equivocada, Lucas y Lyra fueron reconocidos por el liderazgo humano y avari por haber contribuido significativamente al éxito de la alianza a través de su voluntad de modelar una auténtica asociación entre especies cruzadas. El reconocimiento llegó con varios honores formales y mayores responsabilidades que ambos aceptaron con una mezcla característica de aprecio y esli. Luchando contra la incomodidad de ser celebrados por lo que consideraban simplemente construir sus vidas juntos. Pero el reconocimiento que más les importó a ambos vino de la reina Satara durante una reunión familiar privada cuando les dijo que estaba orgullosa de cómo habían navegado por las complejidades de su relación mientras mantenían el cuidado auténtico que había caracterizado su encuentro inicial. Se eligieron el uno al otro en función del carácter en lugar de calcular la ventaja política. La reina había dicho, has construido una asociación que honra a ambos antecedentes culturales al tiempo que creas nuevas prácticas híbridas que reflejan tu relación específica. Y ha demostrado que los vínculos entre especies pueden ser sostenibles y significativos. Cuando ambos socios priorizan la conexión genuina sobre la familiaridad cómoda, ella sonrió. La puerta equivocada a la que llamó mi hija resultó ser exactamente la puerta correcta porque la llevó a alguien que demostró a Caret cuando no había audiencia a la que impresionar ni ventaja que obtener. Esa base ha sostenido todo lo que han construido juntos y continuará sosteniendo los desafíos que enfrenten en el futuro. Lucas y Lyra habían intercambiado miradas, su comunicación no verbal se había convertido durante una década en el tipo de comprensión sutil que logran los socios a largo plazo. Ambos habían estado pensando en ese primer encuentro, en el soldado exhausto que había abierto la puerta de su casa para encontrar a una princesa perdida, en la amabilidad instintiva que lo había llevado a ofrecer agua y santuario sin pedir nada a cambio. La elección de priorizar su bienestar sobre su propia conveniencia o las complicaciones políticas que podría haber anticipado. Esa elección tomada en un momento sin cálculo ni consideración cuidadosa de las consecuencias había cambiado sus vidas y había contribuido a dar forma a la alianza entre sus civilizaciones. Había comenzado con una puerta equivocada, datos de navegación defectuosos y la decisión de un humano cansado de ayudar a un extraño en apuros. Pero se había convertido en algo mucho más grande. Una asociación basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Una relación que demostró la posibilidad de una conexión auténtica a través de los límites de las especies. Una base para una cooperación más amplia entre civilizaciones que habían aprendido a confiar parcialmente entre sí porque dos individuos habían demostrado que esa confianza podía construirse una interacción a la vez. El encuentro accidental se había convertido en relación intencional. La puerta equivocada había llevado a la asociación correcta. Y el simple acto de ofrecer amabilidad sin expectativas de recompensa se había extendido a través de negociaciones diplomáticas, marcos culturales y estructuras políticas de una manera que ni Lucas ni Lyra podrían haber anticipado cuando se conocieron por primera vez en los estrechos cuartos de un soldado humano en una estación diplomática. A veces, los momentos más significativos de la historia surgieron de accidentes, de errores de navegación, de elecciones tomadas sin plena conciencia de sus implicaciones. Y a veces las mejores asociaciones comenzaron no con un cortejo cuidadoso o un cálculo estratégico, sino con una persona llamando a la puerta equivocada y otra persona eligiendo ayudar a pesar de tener todas las razones para simplemente rechazarlos.